pagarán caro por haberse metido con el oso. El sentimiento rusófobo ciega a Europa y no atienden otra razón que no sea la destrucción de Rusia. No basta con suministrar a Ucrania todo el armamento para continuar el conflicto, sino que ante el avance incontenible del ejército ruso está ocurriendo medidas muy peligrosas. Los socios occidentales de Zelensky le están autorizando a utilizar su armamento para atacar la profundidad del territorio ruso. Una vez más, la voz de Dmitry Medvedev desde su canal en Telegram les advierte de las consecuencias de tales actos, como queriendo decir: después, no digan que no fueron advertidos. ¿Qué publicó Medvedev? Los detalles a continuación. Si estás en El Salvador o vives en El Salvador y quieres participar de un encuentro con el J, aquí un evento que vamos a organizar, por favor escríbenos al siguiente número de WhatsApp: +51 959 88 11 12. En todo caso, más información al término de este video. En medio del inquietante entusiasmo de Occidente colectivo por permitir a Kiev utilizar las armas para atacar el territorio ruso, el expresidente Dmitry Medvedev pronunció una tenebrosa advertencia. Occidente está cometiendo un error fatal. El conflicto entre Rusia y los países occidentales ha llegado a un precipicio peligroso que conducirá al desastre. Sus palabras, publicadas en Telegram, resonaron con la gravedad de un presagio mortal, pintando un cuadro escalofriante del futuro, donde el conflicto actual se transforma en una conflagración global que podría borrar civilizaciones enteras de la faz de la Tierra. El expresidente y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha señalado que los países que han dado permiso a Kiev para utilizar sus armas contra el territorio ruso deben entender que Moscú no dejará tal decisión sin respuesta. Todo su equipo militar y especialistas que luchan contra nosotros serán eliminados tanto dentro de Ucrania como hacia el interior de otros países desde los que se lleven a cabo los ataques contra Rusia, escribió Medvedev en su canal de Telegram. El alto funcionario agregó que Moscú parte del hecho de que todas las armas de largo alcance suministradas a Kiev están controladas directamente por personal militar de los países de la OTAN. No se trata de ninguna ayuda militar, sino de la participación en una guerra contra nosotros, aseveró. En este contexto, Medvedev afirmó que si la OTAN opta por interferir en las hostilidades, ya sea guiando sus misiles de crucero de largo alcance o enviando un contingente de tropas a Ucrania, habrá una seria escalada del conflicto. Enfatizó que en Kiev y sus aliados de la OTAN deben comprender que si continúan por ese camino peligroso, recibirán una respuesta de tal fuerza destructiva que la alianza simplemente no podrá evitar verse involucrada en el conflicto. No nos malinterpreten, Rusia no retrocederá. Asimismo, Medvedev advirtió a los países occidentales sobre un posible fatal error si esperan que Moscú nunca use armas nucleares tácticas en caso de ser necesario. Hace unos años decían que Rusia no entrará en un conflicto militar abierto con el régimen de Kiev para no pelearse con Occidente. Calcularon mal. Hay una guerra en marcha, recordó. También pueden calcular mal en cuanto al uso de armas nucleares tácticas, aunque esto sería un error fatal, destacó el alto funcionario, agregando que los países europeos tienen una densidad de población muy alta. Para aquellos países enemigos que están más allá del área de cobertura de las armas nucleares tácticas, existe finalmente un potencial estratégico, dijo. Medvedev afirmó que el actual conflicto militar entre Moscú y Occidente avanza por el peor escenario. Se produce un aumento constante de la potencia de las armas utilizadas por la OTAN. Por lo tanto, nadie puede descartar que el conflicto pase hoy en día a su fase final, concluyó. Lamentablemente, Medvedev tiene razón al decir que Occidente es quien quiere la expansión del conflicto. En recientes declaraciones, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, desestimó las advertencias del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre el riesgo de una escalada si Kiev usa armas occidentales en ataques dentro de Rusia.
En una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en Praga, Stoltenberg señaló que estas amenazas no son nuevas y que Putin siempre intenta disuadir el apoyo de la OTAN a Ucrania mediante amenazas. Stoltenberg afirmó que Rusia ya había escalado el conflicto al invadir Ucrania. Putin advirtió a la OTAN que no permitirá a Ucrania usar sus armas contra Rusia, insinuando nuevamente el riesgo de una guerra nuclear después de que varios aliados levantaran restricciones sobre el uso de armas donadas a Kiev. Stoltenberg subrayó que Ucrania necesita usar armas avanzadas para defenderse y que apoyar a Ucrania en su derecho a la autodefensa no convierte a los aliados de la OTAN en parte del conflicto. Este enfoque ha sido constante desde febrero del 2022. El secretario general de la Alianza Atlántica dijo que Ucrania tiene derecho a atacar objetivos militares legítimos dentro de Rusia, ya que la frontera y el frente en Kharkov son prácticamente iguales, y es razonable que Kiev se defienda. En Berlín, un portavoz del gobierno alemán afirmó que Ucrania podría usar armas suministradas por Berlín para defenderse de ataques desde Rusia contra Kharkov, en conformidad con el derecho internacional. En un cambio de política, el presidente estadounidense Joe Biden autorizó a Ucrania a usar armas suministradas por Estados Unidos en objetivos dentro de Rusia, cerca de la frontera con la región de Kharkov, donde Rusia lanzó una ofensiva el 10 de mayo. La autorización de Biden se aplica solo a objetivos cerca de la frontera con Kharkov. Estados Unidos sigue siendo el mayor donante de armas a Ucrania. Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, está a 30 kilómetros de la frontera con Rusia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó a Ucrania el uso limitado de armamento estadounidense para defender la región de Kharkov. Esta directiva permite que Ucrania utilice estas armas con fines defensivos, respondiendo a las intensas ofensivas rusas cerca de la frontera, según revelaron 4 funcionarios estadounidenses a The Associated Press. En este sentido, la decisión no modifica la política general de Estados Unidos, que prohíbe el uso ofensivo de ATACMS o misiles de largo alcance y otras municiones estadounidenses en territorio ruso. La directiva de Biden permite que las armas suministradas por Estados Unidos se utilicen con fines de contrafuego en la región de Kharkov. Esta política surge en respuesta a la creciente presión de funcionarios ucranianos, incluido el presidente Volodymyr Zelensky, quienes argumentan que las restricciones ponen en desventaja a sus fuerzas en medio de una situación insostenible con Rusia, intensificando los ataques en la región nororiental de Kharkov. Altos funcionarios de defensa, entre ellos el secretario de Defensa Lloyd Austin y el asesor de Seguridad Nacional Jack Sullivan, discutieron el cambio de políticas con sus homólogos ucranianos en una videoconferencia segura. Posteriormente, Sullivan presentó la recomendación a Biden, quien estuvo de acuerdo. Para el primer ministro húngaro Viktor Orbán, el discurso actual en Europa la acerca a un conflicto con Rusia. Cada semana estamos más cerca de la guerra. Cada semana ocurre algo que nos acerca a la deriva bélica, afirmó el líder húngaro, citando como ejemplo los recientes reportes sobre el posible envío de instructores militares de Francia a Ucrania. Y realmente el espíritu belicista ha ido en aumento dentro de la Unión Europea. Las declaraciones de Orbán son premonitorias y están fundadas en las posiciones asumidas por países como Francia, Reino Unido y Alemania, por solo citar los más grandes. Como ha sido habitual, desconocen las advertencias de Moscú. Una de las cosas que más me llamó, de hecho, poderosamente la atención de estar en El Salvador fue la cantidad, y es lo que se me sigue impresionando, la cantidad de gente con la que me encuentro, me saluda, me reconoce, me dice el J. Y la verdad es que estando aquí en El Salvador me siento literalmente en casa por la cantidad de gente con la que me encuentro, me saluda y que se sienten identificados con el trabajo que hacemos en Prensa Alternativa. Así que queremos conversar con ustedes, queremos encontrarnos, darnos un abrazo,
hablar de proyectos, saber qué les gustaría que nosotros sigamos produciendo o comencemos a producir. Queremos reunirnos con nuestros hermanos de la Patria Grande aquí en El Salvador, ¿sí? Creo parte del sueño de nuestra América, el poder encontrarnos. Así que bueno, la idea está ahí, ya veremos cuántas personas somos, dónde nos encontramos. Para eso vamos a crear un canal de WhatsApp y las coordinaciones las vamos a hacer por este número que les estamos dando, más 51 959 88 11 12. Bueno, espero poder verlos, darles un abrazo, hablar de las cosas que podemos hacer, grabar por ahí un programa. Bueno, las posibilidades son muchas. Un abrazo, Tupananchis Kama, hasta que nos volvamos a encontrar.